Ser podcast. ¿Qué tal vas? Sara, ¿qué tal vas? ¿Cómo van estos días de trabajo aquí en Hola, Ser? ¿qué tal, Rafa? Muy bien. Oye, en verano tú no estabas en La Ventana, pero seguro que sabes que hacíamos una sección en la que los compañeros y compañeras más jóvenes del equipo nos presentaban a personajes de todo tipo, de la ciencia, de la comunicación, de la música, de la literatura, bueno, que a ellos les parecían muy interesantes y que a lo mejor pensaban, por lo que fuera, pues los más, no sé cómo decir, los más mayores del equipo estábamos pasando por alto, no les estábamos prestando atención y nos estábamos perdiendo algo. Y con eso en mente tú has pensado en alguien, ¿no? Sí. A ver. De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30. Bueno, vamos a hacer bien las cosas. Sara Muñoz Santeli, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? A ver, no nos digas aún el nombre de ese personaje en el que has pensado, pero cuéntanos, ¿por qué te has fijado tú en la persona a la que has querido que invitemos para charlar un rato esta tarde aquí en La Ventana? Bueno, Rafa, yo creo que en este momento de tanto ruido político, de debates acelerados y de consignas que a veces sustituyen al pensamiento, creo que debemos parar y pensar en la política, el feminismo y la actualidad desde la reflexión y desde la experiencia de una generación que muchas veces no se conforma con respuestas simples. Y hoy nos acompaña una voz crítica que analiza cómo se cruzan hoy el poder, el género, las redes y la política. Vamos a escuchar esa voz. Somos la generación que ha visto a sus padres destrozarse física, psicológica, mentalmente durante 30, 40 años para luego acabar en la calle y hemos visto cómo pagan la lealtad en los centros de trabajo. Por lo tanto, nos encontramos en una posición en la que vemos que no tenemos incentivos materiales realmente para desear o para convencernos de que tenemos que desear poner el trabajo en el centro de nuestras vidas, implicarnos emocionalmente, vitalmente, autoafirmarnos a través del trabajo para ponernos a disposición de los intereses y los proyectos de terceras personas. Yo soy millennial. Hay que recordar también que hay toda una generación que al final ha quedado infantilizada debido también a sus condiciones laborales y sus expectativas vitales, porque claro, muchos de los hitos o metas que marcaban el tránsito a la vida adulta o que se nos había vendido que eran pues el paso a la vida adulta, se nos han negado. Estamos como en un estadio extraño de eterna juventud, de eterna mili laboral que no se acaba nunca. Ahora mismo percibir un salario no te garantiza ni seguridad económica ni habitacional, ya ni hablemos de la posibilidad de acceder al mercado de la vivienda. Decimos, bueno, pues si me das lo básico y lo mínimo para subsistir, yo te voy a dar lo básico y lo mínimo, no me voy a quedar haciendo horas extra no remuneradas para tener lo mínimo, pues te voy a dar lo justo. Y creo que es una mentalidad sana. El problema es que con la uberización del trabajo, con esta gig economy, esto de que lo hagamos todo tan por separado y estemos tan atomizados, eso dificulta muchas veces la negociación colectiva. Ahora sí, Sara, ¿de quién es esta voz? Bueno, Aimee Román es filósofa, ensayista y divulgadora feminista. Es autora del ensayo Después del Me Too y es conductora del podcast No Obstante. Aimee Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Por unirte a la conversación. Esto que acabamos de escuchar forma parte del contenido, ¿no?, que tú difundes en redes. Uh-huh. Ahora vamos con el contenido y con tu uso de las redes, pero antes de eso, ¿cómo llegas tú ahí? Porque tú estudiaste filosofía. Sí. ¿Y cómo es ese salto? Claro, esto es algo que me preguntan a menudo y para mí es muy orgánico, ¿no? Al final, cuando estudias filosofía, muchas veces lo que quieres es pensar en cómo hacer que muchos de los problemas y muchas de las conversaciones que se están teniendo en el debate público y que a veces se toman como si fuera algo que nos acabamos de inventar ahora o que nos estamos planteando por primera vez, en realidad pues tienen mucho que ver o es muy interesante poder ponerlas en diálogo con tradiciones de pensamiento, con autores, ¿no?, con antiguos debates que ya se han tenido y que creo que pueden ayudarnos un poco a repensar el marco de debate mismo, ¿no? Porque muchas veces precisamente en redes acabamos entrando en eso, en bucles, en cámaras de eco y también, como decía muy bien Sara, tendemos a quedarnos con consignas fáciles y bueno, también las propias redes, las grandes plataformas de hecho propician, ¿no? Pues digamos los mensajes incendiarios y sobre todo pues muy, muy simplistas, muy reduccionistas. Entonces, claro, para mí era
ese paso de estudiar filosofía y de, bueno, en principio proyectarme siendo docente, dedicándome a la docencia, pasar de ahí a decir, bueno, pues todo esto que estoy leyendo, todas estas cosas que estoy pudiendo sacar en claro, todas estas herramientas que me están sirviendo un poco para entender algunos problemas del presente, remontándome quizás a obras del pasado, me parecía, para mí fue bastante orgánico. Además, no iba tampoco con la pretensión de ser creadora de contenido, sino que es una cosa que ha ido surgiendo. Pero sí encontraste en las redes esta vía, ¿no?, para hacer este ejercicio o esta reflexión que estás planteando. ¿Crees que los medios tradicionales tienen aún algún papel que jugar desde tu punto de vista o para tu generación? Los medios tradicionales, yo creo que sí. Yo creo que bueno, lo que están haciendo ahora los medios tradicionales es también adaptarse un poco a los ritmos y a los tiempos y a la forma de consumir un poco contenido de las redes sociales, ¿no? de esa creación y de esa, sí, pues de esas nuevas formas de comunicar, pero también creo que cada vez más creadores, sobre todo creadores grandes, en realidad están imitando el formato tradicional. Es decir, hablamos mucho de los videopodcasts y al final no es muy distinto un videopodcast a un formato tradicional de entrevistas, ¿no? Yo creo que no es tanto una cuestión de pensarlo en términos dicotómicos de los medios tradicionales y la forma de comunicar de antes versus la forma de comunicar de ahora, sino que hay un diálogo y hay, pues sí, creo que hay una dialéctica y que tanto por ejemplo, este mismo programa, en muchos sentidos, yo creo que puede llegar a la gente joven. Seguramente también, como digo, mucha gente que está empezando en el mundo del videopodcast también se nutre mucho de este tipo de formatos. Así que yo lo que creo que hay es un diálogo más que... Y Aime, hablando de la gente joven, que a quienes nos escuchan y sienten que la política no va conmigo o que no es un espacio propio, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo crees que se puede recuperar ese sentido de participación colectiva y a lo mejor un poco más de pensamiento crítico? Creo que parte del problema es que hemos asociado la política a la política de partidos, la política institucional, ¿no? El estar pendiente de los tejemanejes y de los entresijos, ¿no? De las internas de los partidos y demás, y hay mucha gente a la que esto le genera muchísima desafección. También nos encontramos en un momento en el que las instituciones han ido perdiendo credibilidad, y eso genera también una desconfianza que quizás durante el 2011, 2012, durante esos años, ¿no?, como el ciclo político anterior, que se suele decir, hizo que muchos jóvenes sintieran pues esas ganas de decir, no, es que vamos a impugnar el régimen del 78, vamos a pensar nuevas formas de entender la política, ¿no? Y entonces surgieron fuerzas nuevas. Claro, lo que pasa es que ahora yo creo que ese momento de estallido más o menos populista, ¿no?, y ese momento de decir no hay pan para tanto chorizo, que ya vivimos hace casi 15 años, ahora que lo pienso, ahora se está traduciendo en términos más reaccionarios y más antipolíticos. Mucha gente diría que muchos jóvenes están haciendo ultraderecha. Yo creo que sobre todo los jóvenes lo que están es comprando un sentido común antipolítico, y en ese sentido sí que es verdad que están comprando muchas veces los marcos de la ultraderecha, pero no creo que sea tanto una cuestión de... No, es que son específicamente de Vox, y ese es el problema. Fíjate que hoy hablábamos en un tramo que hacemos de música con Jacobo Rivero, de esto, y que ahora se dice que lo más punky es ser de ultraderecha, y que es una idea que se nos está metiendo ahí, y bueno, no sé hasta qué punto tiene algo de sentido, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que se está sintiendo como algo real para muchos jóvenes. Precisamente yo creo que sí que hay una parte de verdad en que durante muchos años, precisamente porque los movimientos sociales, los movimientos pues de izquierdas, el feminismo, el antirracismo, los movimientos por los derechos LGBTI, ¿no?, han conseguido colocar en el centro del debate público, ¿no?, y en la propia agenda política
política cuestiones que tenían que ver con las necesidades específicas de estos colectivos que históricamente habían sido olvidados, no se habían planteado siquiera como sujetos políticos. Entonces sí que creo que el hecho de que durante bastantes años hayamos, desde las izquierdas y desde los movimientos progresistas, desde el feminismo, hayamos conseguido tener mucha visibilidad y una cierta hegemonía cultural, puede haber hecho que las generaciones más jóvenes sientan que de alguna forma pues el feminismo, el antirracismo, pues ya digo, el colectivo, la lucha por los derechos LGBTI, ¿no?, forman parte de, pues eso, la corrección política, que el forma statu parte del sistema y que lo punk es lo contrario. Claro, es que es peligroso el argumento, pero sí, está pasando. Sí, yo creo que lo sienten de esta manera. Yo no creo, yo creo que ya digo que es, pues es una forma bastante tramposa, ¿no?, de entender. No estoy de acuerdo con su diagnóstico, pero lo has mencionado tú, el feminismo, y más allá de la precariedad que escuchábamos en tu primera intervención, esta que traíamos grabado, esa excepción política de la que estamos hablando, el otro campo en el que más te centras es el feminismo. ¿Cómo despierta tu compromiso con el activismo en el campo del feminismo? Pues yo empiezo de hecho yo empecé un poco pronto, porque podríamos decir que el auge del feminismo y la hegemonía discursiva, si se quiere, porque otro tema es que realmente exista el supuesto lobby feminista que mueve los hilos en la sombra que algunos quieren imaginar. No creo que sea el caso, pero sí que es verdad que el feminismo pues obtiene una repercusión, ¿no?, una visibilidad y consigue movilizar a muchísimas mujeres. Sobre todo en España, yo diría que fue 2017, 2018. Yo llevaba haciendo divulgación sobre filosofía y sobre feminismo más o menos desde 2014, 2015, o sea, justo un poquito antes del gran boom, ¿no?, de que estallara de la forma en la que estalló esa nueva ola feminista, ¿no?, porque evidentemente el feminismo siempre ha estado ahí, pero esta ola que hizo que el feminismo dejara de ser algo que una tenía que justificar, ¿no? No, soy feminista en vez de igualitarista o en vez de humanista, tal, como que tenías que dar muchas explicaciones hasta 2016, 2017, que de repente ya el hecho de ser feminista se entendía como el nuevo sentido común, ¿no? Y esto en muchos sentidos creo que fue una victoria, pero también creo que lo que ha hecho, un poco en la línea de lo que estábamos diciendo antes sobre esto de que ahora ser de derechas o ser reaccionario o ser conservador es el nuevo ser punky o ser disruptivo, creo que lo que ocurrió fue que quizás creímos que como habíamos conseguido situar cuestiones como el consentimiento entusiasta, que entendemos por consentimiento, ¿no?, en el centro del debate, que de alguna forma estas ideas ya habían calado y ya se habían aceptado y creo que lo que estaba pasando es que mucha gente en realidad estaba esperando el momento quizás de que llegara pues esta ofensiva o esta reacción, ¿no? Sara, aprovecha tu momento que nos quedamos sin tiempo. Perdonad, que yo no sé sintetizar. No me volvería a escucharte. Pero... Aime, el otro día cuando estábamos hablando me contabas cómo te frustra, cómo se están reciclando muchos argumentos sobre el feminismo que crees que estamos haciendo y luego en cambio deshacemos. En muchísimos de tus vídeos y tus textos has abordado conceptos como la cultura de la violación, la manosfera y debate sobre identidad de género. ¿Tú crees que las ideas del feminismo están conectando bien con las luchas sociales de hoy? ¿O crees que existe tal vez una distancia entre la teoría y lo que está pasando realmente en la calle? Creo que hubo un momento hace unos años, siempre ocurre una cosa, que a veces el fenómeno se produce años antes de que empiece a hablarse o empiece a diagnosticarse, ¿no? Esto lo hemos visto mucho también con el fenómeno incel, sí. que hemos hablado del tema muchos años después de la eclosión de estas comunidades y de la expansión de estos discursos, ¿no? Con el feminismo yo creo que durante algunos años, 2016, 2017, por ubicarlo en algún año concreto más o menos, ¿no? Sí que teníamos un discurso feminista que no hablaba quizás tanto de la mujer trabajadora o de las condiciones materiales de la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? Y que en ese sentido se podía decir que quizás estaba alejando a muchas mujeres de
de sus intereses objetivos, porque hablaba de esta mujer emprendedora, hiperproductiva, que es la gran empresaria y demás, que no representa a la mayoría de las mujeres. Ya. Pero sí que diría que a día de hoy el feminismo está muy conectado con la lucha por una vivienda digna, por la lucha por reducir la jornada laboral, es decir, que a día de hoy yo sí que siento que están muy imbricadas. Sí, por supuesto. Disculpadme que no sé resumir nada. No, es que hay mucho contenido. Hay mucho de qué hablar. Y en el fondo de esto se trata la radio, de conversar. La pena es que también tenemos las limitaciones del tiempo. Ya. En todo caso, para quien quiera seguir escuchándote o quien quiera entrar en este diálogo, en esta conversación, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Qué canal recomendarías? Bueno, pues yo dirijo y produzco y realizo y presento un video podcast. No obstante, en Furor Televisión, que se va a constituir como cooperativa de trabajadores pero somos un proyecto colectivo y luego también, pues si queréis específicamente videoensayos sobre filosofía, pues me tenéis en Aime Román. Pero sí en Furor Televisión, Furor TV, en el canal de YouTube de Furor TV, pues están todos estos episodios, todos estos videopodcasts, conversaciones de 3 horas. Anotado queda. Aime Román, muchas gracias. Y Sara, también muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.